Trenes por Siempre Max. Mi nombre es Cristian Mena San Juan, dirijo la empresa Track Energy, soy ferroviario hace 25 años, así que quiero contarles un poco nuestra experiencia y cómo enfrentamos un nuevo modelo de reparar equipos, principalmente equipos de locomotoras de carga. Este modelo se llama Confiabilidad 360 y es lo que hoy día les voy a mostrar un poco aquí. Corre video, por favor. Quisiera comenzar con una reflexión. Cuando hablamos de confiabilidad ferroviaria, normalmente hablamos de equipos. Hablamos de mantenimiento, hablamos de disponibilidad, pero pocas veces hablamos del lugar donde estos sistemas operan. Y tal vez ahí está el comienzo del problema. Porque Latinoamérica no es solamente un territorio. Es una condición operacional. En Sudamérica tenemos altitud, desierto, cordillera, lluvia, inundaciones, condiciones extremas, operaciones muy aisladas. Durante décadas, estas condiciones pusieron a prueba las locomotoras. Pero también pusieron a prueba al personal que la repara. Y terminaron formando una generación completa de ferroviarios de terreno, capaces de operar donde otros simplemente no podrían hacerlo. Esa es una fotografía real del sur de Chile con las vías inundadas, como puede verse ahí. Muchas de las lecciones más importantes de nuestra industria nunca fueron escritas. No están en los manuales, no existen en los MI. Tuvimos que modificarlas. Y muchos de aquí lo saben, que hemos tenido que pasar muchos años modificando motores, modificando equipos, dadas las condiciones, por ejemplo, acá en Perú, dada la cantidad de túneles, dada la condición geográfica, con pendientes, contrapendientes, condiciones muy adversas para el ferrocarril. Estos equipos, en general, las locomotoras y los motores, fueron hechos para condiciones ideales, para sectores donde la vía férrea no presenta este tipo de geografía, donde existen repuestos, porque hoy en día es un poco más fácil encontrar repuestos, pero hace 20 años los más antiguos saben que era muy difícil encontrar repuestos y tuvimos que finalmente ir modificando equipos porque no había la posibilidad, como hoy día hay, de comprar, qué sé yo, a proveedores chinos o otra gente. Bueno, las condiciones nuestras siempre han sido muy difíciles, bajo lluvia, bajo nieve, en el desierto, recuperando operaciones, resolviendo problemas reales. Porque la realidad siempre termina enseñándonos cosas que ningún manual lo logra. Bueno, la geografía también define los ferrocarriles. Durante mucho tiempo observamos las fallas mirando solamente el componente. Pero la realidad es más compleja, porque la montaña participa, el desierto participa, la humedad participa y la altitud participa. La geografía también forma parte del sistema. Existe algo admirable en el mundo ferroviario latinoamericano. Siempre encontramos una forma de seguir adelante. Siempre aparece alguien capaz de recuperar
la operación. Reparar, adaptar, resolver. Pero con el tiempo comenzamos a preguntarnos algo. ¿Qué ocurre cuando llevamos décadas resolviendo exactamente los mismos problemas? La resiliencia es una fortaleza, pero también puede transformarse en una trampa. Porque cuando convivimos durante muchos años con una condición anormal, dejamos de verla como que fuera algo anormal. Y comenzamos a verla como parte de la operación. Normalizamos vibraciones, normalizamos humedad, normalizamos contaminación, normalizamos reincidencia. Muchas veces escuchamos en las maestranzas o en los talleres a los más antiguos que decían: no te preocupes si en ese tramo de vía siempre se quema un motor. Dale nomás, si allí siempre se humedece tal sistema. Y sin darnos cuenta, comenzamos a administrar consecuencias en lugar de comprender causas. Porque las fallas nunca desaparecen, solamente cambian de lugar. Aparecen en disponibilidad, en productividad, en costos, en seguridad y finalmente en competitividad. Esa fue la pregunta que cambió nuestra forma de trabajar. Durante años preguntamos: ¿por qué falló este motor? ¿Por qué apareció esta fisura? ¿Por qué falló el aislamiento? Hasta que comenzamos a preguntar algo distinto. ¿Qué está haciendo el sistema para destruir el componente? Y esa pregunta cambió completamente el diagnóstico. En algún punto del recorrido del ferrocarril central andino, dentro de sus 69 túneles entre Matucana y Galera, a más de 4.000 metros de altura, una locomotora diésel eléctrica enfrenta simultáneamente tres condiciones que su fabricante nunca contempló en el diseño. 1, máxima tracción en rampa. 2, mínima densidad de aire para refrigerar sus motores. Y ese mismo aire era aire cargado con gases, el que la misma locomotora ocupaba para refrigerar equipos. Las causas: falla de aislación. Por lo tanto, en general, yo no conozco en particular el ferrocarril central, me gustaría conocerlo, pero probablemente que muchas veces se han diagnosticado fallas como falla de aislamiento de motores, cuando ese es finalmente el fusible de todo un sistema que falla. En Chile, en el norte de Chile, en Antofagasta, el tren también tiene condiciones extremas. Recorre 3 sectores muy marcados en un mismo viaje. Sale con nieve a 4.000 metros de altura en la minería. Ahí se recoge la carga y está con nieve y temperatura bajo cero en las mañanas. Luego recorre el desierto más árido del mundo con condiciones de vía no de las mejores, con arena abrasiva que finalmente dentro del motor funciona como una lija, digamos, como va gastando los equipos. Y la condición de la vía genera problemas en vibración, entra el equipo en resonancia, pero la causa que siempre se ve es que falló el motor. Ese análisis que nosotros le dimos una vuelta, dijimos: no hay que entender solo el componente, hay que entender el sistema.
Perú, Chile, Argentina, distintas geografías, distintas operaciones, distintos desafíos, pero patrones sorprendentemente similares. El entorno estaba participando activamente en la degradación de los equipos. Ahí podemos ver una simple tabla donde comparamos y vemos que las condiciones no son tan distintas. Finalmente las locomotoras que trabajan en los Andes están expuestos a estas condiciones extremas, teniendo una misma lógica de falla. Pero nosotros ya habíamos visto esta historia. Reparamos equipos hace muchos años y lo habíamos visto en el caso del sur de Chile. Esta es la evidencia principal. El motor no era el problema. El motor estaba mostrando el problema. El problema histórico en el sur de Chile era la aislación y reparábamos equipos sin cesar. Hasta que empezamos a trazar las fallas y pudimos determinar que más del 80% estaban relacionadas a la condición de las armaduras, de los motores de tracción me refiero. Envejecidas, mantenciones básicas, sin renovación, menos repotenciamiento. Por lo tanto, actuamos en 3 frentes. Modernizamos el proceso de recuperación, incorporando tecnologías de impregnación, BPI y ciclos controlados de secado y curado. Quizá hoy día, para los que saben de un poco de equipo rotativo, el BPI, estos sistemas son normales. Pero hace 20 años atrás, la maestranza en general no compraba motores, ocupaban los que habían en los patios y fuimos expertos en ir armando y desarmando equipos con los componentes que habían. Tecnología como el BPI y esas cosas que hoy día son normales no existían. Por lo tanto, hicimos 3 frentes, que fue modernizar el sistema de impregnación y los tipos de aislamiento. Reconocimos que una parte importante de la flota había superado su vida útil. Había motores cercanos a los 50, 40 años de funcionamiento. Yo creo que en toda Sudamérica pasó lo mismo, porque en ningún país podía en algún momento comprar máquinas nuevas como se hacen hoy en día. Comprábamos lo que iba botando la ola de Estados Unidos y de pronto por algunas gangas se iban comprando locomotoras y luego acá los mantenedores tenían que ver cómo arreglárselas. Es la realidad chilena y creo que en toda Sudamérica se replica. Y bueno, y finalmente modificamos condiciones operacionales, por ejemplo, donde se mojaba la vía, los tramos, donde efectivamente había locomotoras submarinas que pasaban inundadas por tramos donde sus motores lógicamente se iban mojando. Fue ahí que decidimos que teníamos que cambiar el foco, no solo reparar, sino teníamos que interpretar antes de reparar. Esa fue la diferencia y con eso colaboramos en avanzar del 68 al 96% de confiabilidad en 8 años. La pregunta dejó de ser chilena, o peruana, o argentina, o brasileña. Comenzó a transformarse en una pregunta latinoamericana. Interpretar antes de reparar. Ahí está el dato de la confiabilidad con la que nosotros intervenimos y tuvimos esos resultados en 8 años. Dos ferrocarriles, 2 países, una misma historia. El ferrocarril central andino demuestra que el problema existe. Con FSAB en el norte de Chile demuestra que se repite. Y con FEPASA en el sur de Chile se demuestra que puede resolverse. Por eso nuestra forma de encarar el mantenimiento de equipo hoy día está pensado de otra forma. Se llama confiabilidad 360. Este modelo lo llevamos adelante y estamos seguros que es el camino
para los desafíos presentes. Track Energy no vende repuestos, construimos el modelo. Confiabilidad 360, de alguna forma resumido, significa medir, modelar, correlacionar, rediseñar y validar. Ya no reparamos solamente equipos sin entender la causa raíz de sus fallas. No queremos ser eternos reparadores, cambiadores de componentes. Tenemos las capacidades en Sudamérica, tenemos las capacidades, hay ingenieros, hay técnicos expertos, como les decía, nos hemos construido en base al esfuerzo, a la precariedad que tuvimos hace muchos años en equipos y en repuestos, pero también nos dio otro plus. Nos hizo hijos del rigor para de pronto en terreno, los mecánicos casi sin insumos, igual daban operatividad a los trenes y eso lo sabemos y lo destacamos. Del 68 al 96% de confiabilidad en 8 años es lo que significa interpretar antes de reparar. Latinoamérica está aumentando sus corredores ferroviarios. No voy a hablar de ellos, hay especialistas que pueden hablar de ellos, lo mío es la reparación de equipos. Está aumentando su exigencia de disponibilidad, está aumentando su exigencia de productividad. Y quizás llegó el momento de compartir experiencias, compartir evidencia, compartir aprendizajes. Porque Latinoamérica merece una ingeniería ferroviaria desarrollada a la altura de los desafíos que enfrenta. Planteamos que en Sudamérica tenemos que interpretar nuestras propias condiciones geográficas e incorporarlas a los manuales del fabricante, a los MI. Porque finalmente acá mismo en Perú tuvieron que cambiar los motores de las locomotoras que pasaban los túneles, porque en el fondo se ahogaban con el humo entre los túneles, había un problema técnico. Lo mismo en el sur, tuvimos que cambiar la tecnología y la modalidad para resolver mejor el aislamiento. Estamos con FCB viendo el plan de poder mejorar las condiciones dinámicas para el tema de las vibraciones. Pero planteo que hay mucho conocimiento en Sudamérica, pero está disperso. Hay muchos expertos aquí en Perú, hay muchos expertos en Chile, pero nunca hemos estado de alguna forma unidos en torno a las mejoras que hemos hecho a los equipos. Porque esto no se trata de una crítica a los fabricantes, todo lo contrario. Porque ninguna fábrica puede reproducir completamente la realidad operacional latinoamericana, y eso lo sabemos. Durante muchos años pensamos que la confiabilidad dependía solamente de los equipos. Hoy sabemos que depende también de nuestra capacidad para interpretar el entorno donde esos equipos operan. Porque la falla no comienza donde el motor se quema, comienza mucho antes. Interpretar antes de reparar. Esa es nuestra frase y esa es con la que quiero terminar mi presentación para que les genere ahí un poquito de cuestionamiento de que por ahí va el camino para entender y reparar la falla de los equipos de locomotoras. Muchas gracias por su atención.